Hola chicos, el día de hoy les estaré contando una historia de terror de una chica llamada El espectro de una bailarina. Bueno, antes de empezar les agradecería mucho que dejaran su like y suscripción, ya que me esfuerzo mucho en el video. Bueno, empecemos. Espectro de una bailarina, historia de terror. Recién me mudé a un nuevo apartamento en una ciudad desconocida, y aunque al principio todo me resultaba extraño, poco a poco me fui acostumbrando a mi nueva vida. Sin embargo, algo llamó mi atención desde la primera noche. Una mujer aparecía casi todas las noches en el parque cercano y realizaba un baile peculiar. No sé exactamente cómo describir su estilo de baile, pero era como si estuviera moviéndose en círculos y haciendo movimientos repetitivos con los brazos. Era hipnótico verla bailar, y siempre me dejaba con ganas de saber más sobre ella. Pero lo más extraño de todo era que, después de un rato, la mujer se detenía de repente y corría hacia mí a toda velocidad. Al principio me asustaba un poco, pero luego me di cuenta de que solo pasaba por mi edificio y seguía corriendo hacia la nada, así que todas las noches, esperaba a que apareciera la mujer y la observaba bailar mientras ella se movía alrededor del parque. Por lo que ella corría hacia mí y pasaba de largo sin detenerse. La primera vez que vi a esa mujer, me aterroricé. No estaba acostumbrado a ver a alguien bailando en medio de la calle a altas horas de la noche. Además, su baile era terrorífico y parecía poseída por algo. Me di cuenta de que era algo muy común para las personas del pueblo, pues era toda una leyenda. Resulta que esa mujer era una especie de bruja en el pueblo. Los lugareños la conocían como la bailarina, y se decía que tenía el don de curar y ahuyentar a los malos espíritus. De hecho, muchos acudían a ella en busca de ayuda, y no solo para problemas relacionados con la salud, sino también para resolver conflictos familiares o incluso amorosos. No obstante, había días donde definitivamente nadie se acercaba a ella por temor. Con el tiempo, aprendí a respetar a la bailarina y su presencia en el pueblo. Aunque su baile todavía me resultaba extraño, comencé a comprender que era parte de la cultura local. Los lugareños la trataban con respeto y en ocasiones la veían como una especie de protectora del pueblo. Home Historias de terror. Fantasmas. Espectro de una bailarina. Historia de terror 2024. Espectro de una bailarina. Historia de terror 2024. 21. Jun. Espectro de una bailarina. Historia de terror 2024. Baile de fantasmas. Maldición 0. Comenslique. 3. Espectro de una bailarina. Historia de terror. Recién me mudé a un nuevo apartamento en una ciudad desconocida, y aunque al principio todo me resultaba extraño, poco a poco me fui acostumbrando a mi nueva vida. Sin embargo, algo llamó mi atención desde la primera noche. Una mujer aparecía casi todas las noches en el parque cercano y realizaba un baile peculiar. No sé exactamente cómo describir su estilo de baile, pero era como si estuviera moviéndose en círculos y haciendo movimientos repetitivos con los brazos. Era hipnótico verla bailar, y siempre me dejaba con ganas de saber más sobre ella. Pero lo más extraño de todo era que, después de un rato, la mujer se detenía de repente y corría hacia mí a toda velocidad. Al principio me asustaba un poco, pero luego me di cuenta de que solo pasaba por mi edificio y seguía corriendo hacia la nada. Así que todas las noches, esperaba a que apareciera la mujer y la observaba bailar mientras ella se movía alrededor del parque. Por lo que ella corría hacia mí y pasaba de largo sin detenerse. La primera vez que vi a esa mujer, me aterroricé. No estaba acostumbrado a ver a alguien bailando en medio de la calle a altas horas de la noche. Además, su baile era terrorífico y parecía poseída por algo. Me di cuenta de que era algo muy común para las personas del pueblo, pues era toda una leyenda. Resulta que esa mujer era una especie de bruja en el pueblo. Los lugareños la conocían como la bailarina, y se decía que tenía el don de curar y ahuyentar a los malos espíritus. De hecho, muchos acudían a ella en busca de ayuda, y no solo para problemas relacionados con la salud, sino también para resolver conflictos familiares o incluso amorosos. No obstante, había días donde definitivamente nadie se acercaba a ella por temor. Con el tiempo, aprendí a respetar a la bailarina y su presencia en el pueblo.
Aunque su baile todavía me resultaba extraño, comencé a comprender que era parte de la cultura local. Los lugareños la trataban con respeto y en ocasiones la veían como una especie de protectora del pueblo. Incluso empecé a notar que su baile era diferente según la ocasión. A veces, parecía estar bailando para ahuyentar a los malos espíritus, mientras que otras veces parecía estar celebrando algo. Cada vez que la veía, me quedaba observándola, espantado por su energía y por la forma en que se movía. Un día, mientras observaba a la bailarina desde lejos, me di cuenta de que su rostro tenía algunas cicatrices bastante notables. Eran marcas que parecían haber sido causadas por alguna herida, y que habían dejado huella en su piel. Me pregunté qué historia había detrás de esas cicatrices, y sentí una curiosidad cada vez mayor por descubrirlo. Intrigado, comencé a investigar un poco sobre la bailarina y su pasado. Descubrí que había sido una niña muy enfermiza y que, a causa de eso, había tenido que enfrentar muchas dificultades en su vida. Además, había sufrido algunas heridas graves en su adolescencia, y esas heridas habían dejado las cicatrices en su rostro que yo había notado, principalmente por violencia. Pero lo que más me sorprendió de todo fue descubrir que, a pesar de todo lo que había pasado, la bailarina siempre había tenido una gran fuerza interior. A pesar de todo lo que había descubierto sobre la bailarina y su pasado, todavía no estaba seguro de si era un espíritu o una persona real. Había algo en su presencia que me hacía cuestionar la realidad de lo que estaba viendo. Un día, decidí acercarme a ella y preguntarle directamente si era un espíritu o una persona real. La bailarina pareció sorprendida por mi pregunta, pero luego sonrió y dijo, soy ambas cosas, en cierto sentido. Me explicó que ella había sido una bailarina de ballet en vida, pero que después de su muerte, su espíritu había quedado atrapado en el teatro donde había actuado por última vez. Desde entonces, había sido una presencia constante en el lugar, observando a los vivos y recordando su propia vida pasada. Mientras la bailarina me hablaba, noté que su rostro empezaba a desfigurarse. Sus ojos se volvieron completamente negros, y su sonrisa se transformó en una mueca malvada. Su cuerpo comenzó a moverse de manera extraña y descontrolada, como si estuviera poseída por alguna fuerza oscura. En ese momento, me di cuenta de que había cometido un grave error al acercarme a ella. La bailarina no era un espíritu amable y benevolente, sino un ser maligno y vengativo. Me quedé paralizado de miedo, sin saber qué hacer o cómo escapar de allí. De repente, aquella mujer se abalanzó sobre mí, emitiendo un aterrador grito gutural. Sentí como sus garras frías me arañaban la piel, y su aliento helado me envolvía como una niebla espesa. Traté de luchar contra ella, pero era como si estuviera enfrentando a una fuerza sobrenatural imposible de vencer. Logré liberarme de su agarre y corrí hacia la salida del teatro, con la bailarina persiguiéndome a toda velocidad. Mientras escapaba de allí, pude escuchar sus risas malvadas y los gritos de los otros espíritus que habitaban el lugar, realmente parecía una escena terrorífica. El teatro en el que me encontré con la bailarina era un lugar antiguo y decrépito que parecía haber sido abandonado desde hace décadas. La fachada del edificio era imponente, con altas columnas de mármol y una entrada principal adornada con esculturas detalladas y relieves en relieve. Sin embargo, al entrar al interior del teatro, se podía notar que la construcción había caído en decadencia. Las paredes estaban desconchadas y cubiertas de moho, y el techo parecía estar a punto de derrumbarse. Los asientos de la audiencia eran antiguos. Punto de derrumbarse. Los asientos de la audiencia eran antiguos y desgastados, y muchos de ellos estaban rotos o destrozados. Realmente era un lugar donde nadie deseaba estar. El escenario era el lugar más espeluznante de todo el teatro. Los telones estaban rotos y desgastados, y las luces que colgaban del techo emitían una luz débil y parpadeante. Los objetos escénicos estaban cubiertos de polvo y telarañas, y el suelo estaba lleno de escombros y objetos desordenados. En el fondo del escenario, había una pequeña habitación que parecía ser el vestuario de los actores. La puerta estaba medio abierta, y pude ver algunas de las antiguas vestimentas de la época en que el teatro estaba en su apogeo.
Sin embargo, también había algo extraño en esa habitación, algo que me hizo sentir incómodo y me hizo pensar que no debería estar allí. En definitiva, el teatro era un lugar oscuro y siniestro, donde la atmósfera de terror y misterio era palpable. Era fácil imaginar que había algo más allí, algo que no podía verse a simple vista, pero que se podía sentir como una presencia maligna que acechaba en cada rincón del teatro. A pesar del miedo que sentía por la bailarina y por el terrorífico teatro en el que se encontraba, no pude evitar sentir una extraña fascinación por ella. Quería saber más sobre su historia y entender por qué su espíritu estaba atrapado en ese lugar. Así que decidí volver al teatro, pero esta vez con más precaución. Me armé con una linterna, una cuerda y un teléfono móvil. De cierta forma me preocupaba que nadie supiera dónde estaba, sin embargo, era necesario salir a buscar información. Una vez dentro del teatro, empecé a caminar lentamente, sintiendo el suelo crujir bajo mis pies y la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Avanzaba con precaución, tratando de mantenerse alerta ante cualquier señal de peligro. Fue entonces cuando escuché un extraño sonido que provenía de la habitación del vestuario. Era un ruido sordo y pesado, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Me acerqué lentamente, con la linterna encendida, y empecé a sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Home Historias de terror. Fantasmas. Espectro de una bailarina. Historia de terror 2024. Espectro de una bailarina. Historia de terror 2024. 21. Jun. Espectro de una bailarina. Historia de terror 2024. Baile de fantasmas. Maldición 0. Comenslique. 3. Espectro de una bailarina. Historia de terror. Recién me mudé a un nuevo apartamento en una ciudad desconocida, y aunque al principio todo me resultaba extraño, poco a poco me fui acostumbrando a mi nueva vida. Sin embargo, algo llamó mi atención desde la primera noche. Una mujer aparecía casi todas las noches en el parque cercano y realizaba un baile peculiar. No sé exactamente cómo describir su estilo de baile, pero era como si estuviera moviéndose en círculos y haciendo movimientos repetitivos con los brazos. Era hipnótico verla bailar, y siempre me dejaba con ganas de saber más sobre ella. Pero lo más extraño de todo era que, después de un rato, la mujer se detenía de repente y corría hacia mí a toda velocidad. Al principio me asustaba un poco, pero luego me di cuenta de que solo pasaba por mi edificio y seguía corriendo hacia la nada. Así que todas las noches, esperaba a que apareciera la mujer y la observaba bailar mientras ella se movía alrededor del parque. Por lo que ella corría hacia mí y pasaba de largo sin detenerse. La primera vez que vi a esa mujer, me aterroricé. No estaba acostumbrado a ver a alguien bailando en medio de la calle a altas horas de la noche. Además, su baile era terrorífico y parecía poseída por algo. Me di cuenta de que era algo muy común para las personas del pueblo, pues era toda una leyenda. Resulta que esa mujer era una especie de bruja en el pueblo. Los lugareños la conocían como la bailarina, y se decía que tenía el don de curar y ahuyentar a los malos espíritus. De hecho, muchos acudían a ella en busca de ayuda, y no solo para problemas relacionados con la salud, sino también para resolver conflictos familiares o incluso amorosos. No obstante, había días donde definitivamente nadie se acercaba a ella por temor. Con el tiempo, aprendí a respetar a la bailarina y su presencia en el pueblo. Aunque su baile todavía me resultaba extraño, comencé a comprender que era parte de la cultura local. Los lugareños la trataban con respeto y en ocasiones la veían como una especie de protectora del pueblo. Incluso empecé a notar que su baile era diferente según la ocasión. A veces, parecía estar bailando para ahuyentar a los malos espíritus, mientras que otras veces parecía estar celebrando algo. Cada vez que la veía, me quedaba observándola, espantado por su energía y por la forma en que se movía. Un día, mientras observaba a la bailarina desde lejos, me di cuenta de que su rostro tenía algunas cicatrices bastante notables. Eran marcas que parecían haber sido causadas por alguna herida, y que habían dejado huella en su piel. Me pregunté qué historia había detrás de esas cicatrices, y sentí una curiosidad cada vez mayor por descubrirlo.
Intrigado, comencé a investigar un poco sobre la bailarina y su pasado. Descubrí que había sido una niña muy enfermiza y que, a causa de eso, había tenido que enfrentar muchas dificultades en su vida. Además, había sufrido algunas heridas graves en su adolescencia, y esas heridas habían dejado las cicatrices en su rostro que yo había notado, principalmente por violencia. Pero lo que más me sorprendió de todo fue descubrir que, a pesar de todo lo que había pasado, la bailarina siempre había tenido una gran fuerza interior. A pesar de todo lo que había descubierto sobre la bailarina y su pasado, todavía no estaba seguro de si era un espíritu o una persona real. Había algo en su presencia que me hacía cuestionar la realidad de lo que estaba viendo. Un día, decidí acercarme a ella y preguntarle directamente si era un espíritu o una persona real. La bailarina pareció sorprendida por mi pregunta, pero luego sonrió y dijo, soy ambas cosas, en cierto sentido. Me explicó que ella había sido una bailarina de ballet en vida, pero que después de su muerte, su espíritu había quedado atrapado en el teatro donde había actuado por última vez. Desde entonces, había sido una presencia constante en el lugar, observando a los vivos y recordando su propia vida pasada. Mientras la bailarina me hablaba, noté que su rostro empezaba a desfigurarse. Sus ojos se volvieron completamente negros, y su sonrisa se transformó en una mueca malvada. Su cuerpo comenzó a moverse de manera extraña y descontrolada, como si estuviera poseída por alguna fuerza oscura. En ese momento, me di cuenta de que había cometido un grave error al acercarme a ella. La bailarina no era un espíritu amable y benevolente, sino un ser maligno y vengativo. Me quedé paralizado de miedo, sin saber qué hacer o cómo escapar de allí. De repente, aquella mujer se abalanzó sobre mí, emitiendo un aterrador grito gutural. Sentí como sus garras frías me arañaban la piel, y su aliento helado me envolvía como una niebla espesa. Traté de luchar contra ella, pero era como si estuviera enfrentando a una fuerza sobrenatural imposible de vencer. Logré liberarme de su agarre y corrí hacia la salida del teatro, con la bailarina persiguiéndome a toda velocidad. Mientras escapaba de allí, pude escuchar sus risas malvadas y los gritos de los otros espíritus que habitaban el lugar. Realmente parecía una escena terrorífica. El teatro en el que me encontré con la bailarina era un lugar antiguo y decrépito que parecía haber sido abandonado desde hace décadas. La fachada del edificio era imponente, con altas columnas de mármol y una entrada principal adornada con esculturas detalladas y relieves en relieve. Sin embargo, al entrar al interior del teatro, se podía notar que la construcción había caído en decadencia. Las paredes estaban desconchadas y cubiertas de moho, y el techo parecía estar a punto de derrumbarse. Los asientos de la audiencia eran antiguos y desgastados, y muchos de ellos estaban rotos o destrozados. Realmente era un lugar donde nadie deseaba estar. El escenario era el lugar más espeluznante de todo el teatro. Los telones estaban rotos y desgastados, y las luces que colgaban del techo emitían una luz débil y parpadeante. Los objetos escénicos estaban cubiertos de polvo y telarañas, y el suelo estaba lleno de escombros y objetos desordenados. En el fondo del escenario, había una pequeña habitación que parecía ser el vestuario de los actores. La puerta estaba medio abierta, y pude ver algunas de las antiguas vestimentas de la época en que el teatro estaba en su apogeo. Sin embargo, también había algo extraño en esa habitación, algo que me hizo sentir incómodo y me hizo pensar que no debería estar allí. En definitiva, el teatro era un lugar oscuro y siniestro, donde la atmósfera de terror y misterio era palpable. Era fácil imaginar que había algo más allí, algo que no podía verse a simple vista, pero que se podía sentir como una presencia maligna que acechaba en cada rincón del teatro. A pesar del miedo que sentía por la bailarina y por el terrorífico teatro en el que se encontraba, no pude evitar sentir una extraña fascinación por ella. Quería saber más sobre su historia y entender por qué su espíritu estaba atrapado en ese lugar. Así que decidí volver al teatro, pero esta vez con más precaución. Me armé con una linterna, una cuerda y un teléfono móvil. De cierta forma me preocupaba que nadie supiera dónde estaba, sin embargo, era necesario salir a buscar información.
Una vez dentro del teatro, empecé a caminar lentamente, sintiendo el suelo crujir bajo mis pies y la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Avanzaba con precaución, tratando de mantenerse alerta ante cualquier señal de peligro. Fue entonces cuando escuché un extraño sonido que provenía de la habitación del vestuario. Era un ruido sordo y pesado, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Me acerqué lentamente, con la linterna encendida, y empecé a sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al ver que se trataba de la bailarina. Su figura esbelta y estilizada se recortaba contra la luz de la luna, y su rostro desfigurado parecía estar aún más aterrador en la oscuridad. Traté de correr, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Sentía como si estuviera atrapado en un trance hipnótico, y que la bailarina tenía un control total sobre mí. Ella se acercó aún más, y pude ver que sus ojos estaban completamente negros, sin ninguna expresión humana. Su sonrisa malvada parecía decirme que había llegado el momento de mi encuentro final con ella. De repente, empecé a recordar todo lo que había investigado sobre Victoria, la bailarina de ballet que había muerto en un trágico accidente. Comprendí que la bailarina era el espíritu de aquella mujer, y que su apariencia aterradora y su actitud malvada eran el resultado de su sed de venganza. Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a dejarme vencer por el miedo, y no iba a permitir que la bailarina siguiera controlando mi vida. Armándome de valor, me enfrenté a ella, y la desafié a que me explicara por qué había estado persiguiéndome. Ella me miró fijamente, como si estuviera examinando mi alma, y luego dijo con voz fría y siniestra: «He estado persiguiéndote porque eres el único que ha tratado de entenderme. Pero ahora que has descubierto mi secreto, no puedo permitir que sigas viviendo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no me dejé amedrentar. En vez de eso, le hablé con firmeza, diciéndole que era hora de que dejara de perseguirme y que encontrara la paz que tanto había buscado. Después de un momento de silencio, la bailarina asintió con la cabeza, como si hubiera entendido mis palabras. Y en un instante, desapareció en la oscuridad, dejando solo un eco lejano de su risa siniestra. Después de la desaparición de la bailarina, caí al suelo, agotado, y cuando por fin pude escapar corrí con mi última energía. Desperté ya rodeado de mi familia en el hospital. Me estoy acostumbrando a mi vida normal, pero sin embargo eso fue algo muy marcante en mi vida.